Buenos días. A continuación me permito presentar al señor Guillermo Córdoba, profesor del Liceo Cervantes en la asignatura de Artística en la ciudad de Popayán, Cauca, quien muy amablemente me colabora para realizar la entrevista sobre expresiones musicales propias de su territorio en la asignatura de Antropología. Soy Jaime Alberto Pérez Tobar, estudiante de la UNAD, de carrera de Zootecnia, y a continuación daremos inicio a la entrevista sobre el tema desarrollado. ¿Cuál es la música y ritmos tradicionales del territorio donde usted vive? ¿Quiénes lo crearon o cuál es la procedencia histórica o geográfica de este tipo de música? Listo, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar aquí en la institución del Liceo Cervantes, donde tenemos un programa cultural basado más o menos en los ritmos típicos de acá del Cauca. Dada la región, tenemos el bambuco patiano, ¿sí? Que es toda la zona del Patía, que viene siendo suroccidente del Cauca. Está el bambuco caucano, que tiene que ver con la zona de los guambianos, de los paeses y la zona del norte del Cauca. Igualmente en la zona del Pacífico se trabajan las danzas, la contradanza, varios de los ritmos típicos de esa zona. O sea, el Cauca tiene una diversidad de cultura musical muy grande. Gracias, profe. ¿Cuáles son los instrumentos musicales que emplean para interpretar la música tradicional? ¿Y cuál es la importancia o valor simbólico, si lo tienen, otorgado a dichos instrumentos? Sí, la instrumentación es la que se utiliza en los grupos de chirimía. Los grupos de chirimías, para la gente que no los conoce, son los grupos que muchas veces los vemos en diciembre por las calles tocando la diversidad de ritmos. Dentro de esos instrumentos, los importantes, típicos de acá, estaríamos trabajando las flautas traversas de bambú o de carrizo, que se construyen igualmente por los diversos grupos étnicos de acá del Cauca. Trabajamos los bombos, que igualmente se les llaman tamboras, pero no se debería hacer eso porque las tamboras son originales de la costa atlántica. Tenemos los mates o maracas andinas, que los mates son los que muchas veces la gente prepara el arequipe, el dulce, y se utilizan esos vasos, se los utilizan para hacer las maraquitas. Igualmente la charrasca de madera, ¿sí? Muchos grupos ahora utilizan las charrascas metálicas, que no son autóctonas de la región, pero igualmente sirven para hacer este tipo de música. Gracias, profe. ¿Quiénes interpretan este tipo de música y en qué lugar y ocasión la interpretan? Bueno, dada la situación de las regiones, de las diferentes regiones acá en el Cauca, por lo general los habitantes de su zona, ellos muestran sus costumbres, muestran sus danzas, y necesariamente tiene que estar la música para que acompañe esas actividades. Muchas veces todavía se mantienen las costumbres de las cosechas, de cuando se muere un niño, las fiestas patronales. Entonces son los pueblos, son los indígenas propios los que aún conservan esas costumbres, que han permitido que no se terminan. Ya en las ciudades esto no miramos, ya se desapareció. Entonces cuando uno quiere mirar esas actividades, tiene que trasladarse a los diferentes puntos, a los diferentes pueblos. ¿La música tradicional está relacionada con fiestas o la vida ritual de su grupo social? Sí, lo dijimos anteriormente, tiene que ver mucho la música con las entidades culturales de cada pueblo. Eso es lo que mantiene sus costumbres y sus vivencias del día a día. Puede ser la cosecha, puede ser la siembra, puede ser inclusive en ciertas partes de acá del Cauca
el buen tiempo, ¿sí? O igualmente para pedir que el tiempo que está malo cambie. Muchas de las cuestiones, actividades de los pueblos, es más, inclusive en las veredas que están cerca a las ciudades grandes, todavía se mantiene estas costumbres, se conservan las costumbres. La música tradicional de su comunidad guarda relación con la memoria colectiva de quienes habitan su territorio, es decir, a través de esta música se conservan y transmiten relatos que son importantes para la historia de su territorio. Bueno, dada la diversidad de la música, sobre todo la comercial, está casi que terminando con la música de los pueblos, con las músicas tradicionales. O sea, tiende a desaparecer. Si no hay grupos que se dediquen a que estas costumbres no se terminen, de pronto ya no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Mucha gente utiliza la música igualmente para contar leyendas, para mostrar diferentes facetas de los pueblos, pero la música moderna está entrando mucho en los indígenas, en los pueblos, en las costumbres, y hoy escuchamos mucho más reggaetón, escuchamos mucho más cumbia, escuchamos mucho más vallenato, la salsa, el merengue, ¿sí? Que propiamente lo que antes escuchaba, la música de cada quien, de los pueblos. Los indígenas están perdiendo esa identidad cultural. Gracias. ¿Cuáles son los bailes tradicionales que se conservan y hacen parte del territorio o que hayan desaparecido? Bueno, igualmente lo habíamos dicho anteriormente, dada la música que se da en las regiones, este tipo de música, de temas que se conforman en cada pueblo, igualmente tienen su danza. El bambuco patiano viene con su grupo de música y su estilo de danza del bambuco patiano. Los guambianos tienen su danza típica, ¿sí? Del bambuco caucano. Los paeses tienen sus danzas. En la zona del Pacífico igualmente tienen una cantidad de danzas, y sobre todo ahora que hay grupos, podríamos decir como Herencia de Timbiquí, el grupo Bahía, son grupos que están sacando esa música adelante. Lógicamente que ya no lo están haciendo con instrumentos típicos, sino que ya están utilizando la fusión de diferentes instrumentos, pero se trata de rescatar mucho eso. ¿Qué ritmos musicales tradicionales, pasillo, guabina, currulao, cumbia, bambucos, aún se mantienen en la memoria de la población? Bueno, esto tiene que ver mucho con las zonas artísticas de la ciudad. En los colegios, si un profesor de artística todavía mantiene esa raíz de la música andina colombiana, entonces en su institución él va a estar trabajando con pasillos, con bambucos, con todos los ritmos de la zona andina. Pero si en esa institución no se maneja esa cultura musical, desafortunadamente tenemos que decirlo, que todo eso se está perdiendo, todo eso se está acabando. Desgraciadamente así es, el modernismo nos está tocando a todos, y somos muy pocos los profesores que todavía en nuestros programas culturales estamos involucrando la zona andina, las danzas, como es la música andina. Profe, en nombre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y la asignatura de Antropología, muchas gracias. Sincero agradecimiento. De pronto te quería algo que no lo habíamos tocado, así muy rápidamente. Es el gobierno departamental, nacional o el gobierno local quien tiene que estar al tanto de esto. Muchas veces se nombra gente que ni siquiera sabe qué significa un instrumento. Entonces, por lo tanto, esta gente
cómo es posible que pueda sacar adelante un programa cultural y sobre todo rescatar lo de los pueblos, lo de los grupos indígenas. ¿Cómo lo podemos hacer con gente que verdaderamente no está empapada en el tema? Bueno, profe, Gracias. muchísimas gracias. Muy amable, profe.